Good afternoon, everyone. This is Nithin Ramachandra from the NR Hour Sports Show. This is episode 1046. We are live on iHeartRadio, Spotify, Spreaker, on all the podcast platforms. Today, we have a special show for you guys. I'm joined by my friend Sandy from Out in the Field One podcast. Go check her out. She works with Julian. They have a great podcast out there, and Tyrone was on that show recently too. So go check out that episode. That's an awesome podcast. I'm also joined with my good friend Hector from his show, the Yankees Morning Brew, where everyone needs to check that out now because he's killing it there with his show. So thank you to both of you for joining. And now we're joined by special guest. His name is Tyrone Yulie. He is a Yankees prospect, right-handed pitcher for the Tampa Tarpons. I'm really excited to have you on the show today. And obviously, Sandy will be doing some translating here for us. And fans, please tune in. You can ask questions on the Spreaker app. Everybody knows about that app. So if you have time, we'll take some fans' questions for you. But Tyrone, thank you for joining us today. How are you? Happy Saturday. And how are you and your family doing? Tyrone, gracias por estar con nosotros hoy. ¿Cómo te sientes? Está muy bien, gracias a Dios. Agradecido por la oportunidad que estamos aquí. Sí, gracias por la entrevista. Somos como familia ya, la segunda vez verte. Sí. Tyrone, I wanted to ask you, Tyrone, you're young, being 21 years old, and I always wanted to get this perspective from players coming over from DR to the States. How was it at a young age, the culture shock coming from the Dominican Republic at such a young age to right now being 21 in the States? La pregunta es, ¿cómo te sentiste viniendo aquí a los Estados Unidos a una edad la edad que tenías? ¿Cómo te sentiste? Bueno, me sentí muy bien porque a pesar de que, se me hacía un poquito complicado, para nadie es un secreto que los que estamos aquí en República Dominicana, la mayoría es más como un sueño, visitar otro país y especialmente Estados Unidos y nada, aprendí mucho y fue una buena experiencia. He said it was a great experience. He would, from being from DR, he was happy. He was happy. It's like a dream of his to come to the United States. Wow. Yeah. So, Tyrone, can you talk about when did you get interested in the game of baseball, and who would you say that you looked up to growing up as a pitcher, and which pitchers do you like to watch? ¿Cómo te interesaba el jugar al béisbol y cuáles son tus favoritos pitchers creciendo? Pedro Martínez fue uno de los pitchers que no lo crecí viendo porque no estaba en ese tiempo, pero viendo los videos, la gente enseñándomelo, aprendí mucho y también me gustaba mucho Mariano Rivera. Ese fue uno de mis favoritos, que lo vi mucho y nunca, yo no imaginé ese pitcher y cuando jugábamos siempre me gustaba como imitarlo y hacer lo que él hacía. Me gustaba ver su forma de juego. He said growing up, he enjoyed Pedro Martinez and Mariano Rivera, and he tried imitating their pitches. Wow. Of course, you know Mariano and Pedro, especially Pedro coming from the Dominican Republic. That's God right there. It's Jesucristo and then Pedro Martinez right afterwards. Sandy, you want to go? Sí, ¿cómo fue crecer cómo te fue creciendo en la República Dominicana? Jugando pelota, ¿cómo fue eso? Bueno, la niñez, nosotros ya la jugábamos en el barrio. Nos divertíamos mucho. Yo jugaba ambas cosas, jugaba a la vez baloncesto y jugaba el béisbol. Mi interés fue más siempre al béisbol porque
desde pequeño siempre nosotros nos empeñamos mucho en jugarlo y era más por diversión que por otra cosa. He said he enjoyed playing baseball growing up in DR. It was more of an enjoyment to him than anything else. Okay. I wanted to ask him, Tyrone, you know, a lot of questions and stuff like that, but you know, since you're in the Yankees organization, what's the importance, you know, that is there anything that you could point to when it comes to like lessons or stuff learned from the coaching staff of what it is to be a Yankee and how to translate that to the next level? ¿Qué es lo más importante para usted estando en la organización de los Yankees? Que hay algunas, how do you say lessons? What's another word for lessons you're trying? Oh. What is it that you want to know? What is his routine or? Yeah, basically. ¿Qué es la rutina de usted con los Yankees? La rutina con los Yankees, porque la rutina con los Yankees, yo diría que es más, se basa mucho en la disciplina, en tratar de ser más, o sea, como, son muchas cosas, porque lo más es la organización, ser bien organizado, tener una buena disciplina, tener respeto, más que todo. Y en la cosa física, yo diría que ellos se basan mucho en lo que es la mecánica, conociendo pitches, mecánica, tener buena mecánica, mucho el enfoque de la mano, o sea, de los lanzamientos. Son muchas cosas porque, o sea, si nos vamos en lo que ellos más se enfocan, o sea, son muchas cosas, son muchas las cosas. Okay. Yeah, Awesome. he said basically it's a lot. There's just the focus is on discipline, organization. There's also the mechanics, pitching mechanics. That's part of his routine. Yeah, so Yulie, Tyrone, can you talk about obviously you're a pitcher, but growing up and when you're working on your craft, can you talk about did you get to play any other positions before pitching? Sí, usted ha jugado otras posiciones. Sí, yo jugué shortstop y jugué outfield. Okay. Antes, sí. Interesting. Yeah. Yeah. No lo tengo que you guys understood. I don't have to. Yeah. No, pero yo quiero saber, and cuando tú estabas 18 in 2020, how did you deal with the pandemic? You know, having that year off of not playing baseball. ¿Qué pasó en ese año de 2020 con la pandemia? How were you able to get your training in when it comes to baseball activities? ¿Cómo usted hizo práctica cuando estaba la pandemia? Se hizo un poquito difícil porque aquí en el país estaba todo cerrado. Me tuve que ir a Nueva York, duré la pandemia entera en Nueva York, entrenando ahí, sí, en el Bronx. So he was in New Ahí York. fue que, Okay. sí, yo duré ese tiempo. Bueno, hasta ahí me quedé viviendo allá en Nueva York. Y ahí fue también practicando mi inglés, a la vez entrenando fuerte. Y, ¿sabes? En eso me mantuve, se hizo difícil porque, ¿sabes? Como todas las instalaciones casi estaban cerradas, a pesar de todo, traté de aprovechar la pequeña cosa en la que yo podía trabajar. Yeah, he took advantage of the most he could, being that everything was mostly shut down here in New York. Sandy, you want to go next? Yeah. ¿Cómo es estar jugando para los Yankees? ¿Cómo es que te sientes y cómo te sientes jugando para los Yankees? Bueno, yo diría que gracias a Dios para mí ha sido más que un privilegio porque fue un equipo en que, o sea, como dije la vez pasada, me encantó, o sea, un equipo en el que yo soñé jugar y yo digo que más que un sueño, ¿entiendes? Y pertenecer
al equipo. Yo ni me lo creía cuando me dijeron que ya yo pertenecía al equipo. Yo me imagino la emoción. That's great. He said he felt very good and privileged to play for the Yankees. Yeah, speaking of the Yankees, take us back to that day when you officially signed that contract with the Yankees and with your family, and how excited were you once you put the dotted line on the contract and you were officially a Yankee and being part of the minor league system? Yeah, that's basically what I asked him. He said that he felt privileged. He's super excited to play for the Yankees. If I can ask, this season, he pitched over 80 innings. Tyrone, do you see yourself more as a starting pitcher or un pitcher que he comes out of the bullpen? Where do you see yourself, you know, in your career? Where do you want to go? ¿Dónde te ves a usted jugando? Si tú quieres, if you want to be, what you want to be, Pedro Martinez or Mariano? Which one? Oh. Sí, ya me gusta. Yo diría que en un futuro me vería como cerrador. Me gusta eso, sí. Me gusta la emoción. Y yo soy un pitcher bien. Me gusta hacer las cosas emocionantes, que la gente se disfrute en verme jugar. Sí. Okay. Yo diría que como abridor y ¿sabes? Si en un tiempo determinado me gustaría ser cerrador. Okay. Sí. Nice. So can you talk about what was the experience this year being with the Tampa Tarpons and playing underneath manager Rachel Volkovich, and obviously her first full season as a manager? So can you talk about that? ¿Cómo fue tu experiencia jugando para los Tarpons este año y con el manager Rachel? Fue una buena experiencia porque, o sea, tener una manager femenina, o sea, algo que nunca ha sido. Fue una buena experiencia ya, es muy trabajadora, bien enfocada, y en lo que más ella se basa es en hacer las cosas que nosotros necesitamos hacer en el momento determinado. Sí. He said it was a great experience working with Rachel. She's a hard worker, very focused in her work, and she helps out the team a lot, very helpful. Okay. Is there any one of your teammates? Got some tembo in the background. Yes, sir. There's a tembo in the background. I know that. I party. A live party on the show right now. Yeah. No, but I want to know with the teammates that you've played with in Tampa this year in Florida, is there any teammate particular that you're closer with than the rest of them? ¿Algún jugador que estás más cerca de los demás allá en Tampa con los Tarpons? Anthony García, tenía buena relación, Antonio Gómez también, de los Tarpons, de los que tienen los Tarpons. Y bueno, Juan Carela también. Okay. Esos muchachos. Nice. Yeah, so we are live with Yankees prospect Tyrone Yulie from Tampa Tarpons. We're going to throw in a fan question. There's one of our fans just joined in, and they want to know some of his best moments so far as a pitcher and being with the Yankees, best moments. Los momentos, el mejor momento de usted pichando para los Yankees. Yo diría que el 4 de julio fue un momento, porque hubieron muchas dificultades ese día. Cuando entré a lanzar, el juego se paraba, seguía, empezaba a tronar, empezaba a llover, y aún así me mantuve enfocado y fue un buen juego, conseguí 10 ponches en 5 base por bola y solamente permitido hit. Y ayudé al equipo a que tuviéramos la victoria ese día, porque fue un día especial, fue el 4 de julio y
o sea, los fanáticos desear, desearan que el equipo ganara y que disfrutáramos ese día. He said 4th of July was very impactful for him. He pitched, it was one of his best outings. Mm. And especially there was a thunder and rain that day. So Oh, wow. he was in and out that day and he overcame all those obstacles and he pitched a great game. I think he didn't allow any runs and he led their team to victory. Wow, that's so. Yo estaba ahí. I was there. Cuando tú estabas pichando in Tampa. No, yo estaba ahí. I was down there in July 3rd. I was there. It rained the day before. The game that was made up, he was the starting pitcher afterwards. Él dijo que Hector estaba ahí el 3 de julio y que estaba lloviendo. Did you get to see him, Hector? I got to see him, and then hold on, wait. I'm trying to find it right now. Uh-oh. Mira, yo tengo un bola de Jason Dominguez. Oh, Jason. Okay. Jason From that Dominguez. day. From that day. De ese día. Guárdala. Él estaba ahí ese día. Ay, que lo guarde. He said, hold it. Yo estaba sentado. I was sitting right behind home plate. I was right there, right behind it. Oh, That's awesome. That's awesome, Hector. Wow, yo that's creo que awesome. yo saben. Wait, that was the game that you guys ran the bases, right? Mm-hmm. No. That was Brooklyn Cyclones. That was sorry, later on. Brooklyn. Yeah. Wrong organization. Yeah. Okay, Sandy, you want to go? Oh, sí, quiero hablar sobre los lanzamientos de usted. Yo sé que la última vez comentaste que estabas, ¿cómo es que? Practicando otros lanzamientos, un breaking ball. ¿Es cierto? ¿Un breaking? Sí, Breaking en ball. slider. Okay. Sí, tal vez sí estás trabajando en una cortada o curva, otros pitches o alguien te está enseñando otros lanzamientos. Yo sí, yo estuve trabajando, bueno, o sea, hasta ahora me enfoque en mi lanzamiento rompiente, el slider, y sí, estuve trabajándolo mucho con Grayson Crawford, pitching coach, y de verdad que me ayudó muchísimo porque lo pude mejorar y pude crear más rotación y más movimiento, ¿verdad? Y hasta ahora lo he estado trabajando todavía. Awesome. He said he's been working on other pitches. We know his main pitch is the fastball, but he's also working on a slider and movement on those pitches. Yeah, we got to keep that a secret so people don't know about his. Yeah, you gotta. Okay. Secreto. Secreto. Eso fue un secreto. Yeah, so can you talk? Obviously, the Yankees have a lot of Spanish pitchers right now in the organization, and what advice have you gotten so far in your career? And did you get any advice from like Luis Severino, Domingo Germán, or Aroldis Chapman? Have you got any advice from those three? ¿Has recibido consejo de otros pichadores que son hispanos en el juego? Sí, he hablado mucho con Severino, con Germán, las veces que ellos pasaron por allá a hacer rehab. Estuve hablando con ellos y, o sea, aprendí mucho cuando ellos estuvieron por allá y aproveché que ellos estaban ahí para mejorar y preguntar, ¿sabes? La cosa en la que yo necesitaba seguir aprendiendo. Yeah, he said he took advantage whenever those guys were there, Severino, and he learned a lot from them. Is there any particular coach that he has that he can say, has been as like a big mentor? Like, is there any coach that he could point to in the system that's been a big mentor from him coming over from the DR to the States? ¿Tiene algún coach o manager que te ha ayudado viniendo de la República Dominicana aquí? Alguien que estuvo con usted toda la temporada. Sí, Griffin Franco. Ese es mi trainer, y a la misma vez
¿sabes? Como mi mentor también, por así decirlo. Yeah, Él his trainer. todavía no, o sea, eso es en todo lo que él me pueda ayudar. O sea, si él tiene la oportunidad en lo que es cosas del béisbol y cosas del gimnasio, cosas así. Yeah, his mentor is his trainer, basically, which has helped him a lot with his workouts and everything else. All right, well, Okay. we have another fan question. One of our fans wants to know, what do people call him as a nickname? ¿Alguien te llama algún nombre? Sabes que a Jason Domínguez lo llaman el Martian y a usted no te tienen apodo. Antes los pichincos me decían el toro. ¿Cómo? El toro. Oh, el toro. Oh, El The Toro. bull. That's a El good one. Toro. That's The a bull. good one. Yeah, Young bull. that's a good one. That's a good one. Was there any? All right, now this is outside of baseball. What was the first plate of food that you missed when you came to the States? Like, is there a special dish that your mom used to cook that you missed when you came to the States? ¿Qué te extraña cuando usted está aquí en los Estados Unidos? ¿Qué te extraña de comida de la casa? Bueno, extraño que mi mamá me cocine. Sí. Arroz con Y mi papá habichuela. también. Sí, arroz, habichuela y carne. Esa es mi comida Sí. favorita. Nice. Classic. What do you say? His rice, he misses Oh. his mom and dad's rice and beans. Beef, his beef that también, like it's like a Steak. guisao, steak Steak. guisao. Yeah. Yeah. Oh yeah. Sandy, you want to go? I have nothing right now. Okay. Yeah, so can you I wanted to ask Tyrone about his he pitched in the Florida Coast League with the Yankees, and he reached one of the games, he reached 100 miles per hour. So I just want to ask him what are your thoughts? What was that experience like in the Florida Coast League, and then improving your velocity? Cuando pichaste en Florida, que tus lanzamientos, la velocidad estuvo como a 100 millas por hora, ¿cómo te sentiste? You also want to know what his experience along with With his velocity improvement? cómo has mejorado. Bueno, me sentí, o sea, yo no me lo creía, pero a la misma vez yo sentía que como que lo podía hacer porque trabajé mucho, me esforcé mucho y con el tiempo veía muchos resultados positivos y yo decía, bueno, o sea, vamos a seguir pujando que yo creo que lo puedo hacer. Y Dios me dio la oportunidad y gracias a Dios, o sea, pude hacerlo. Amen. He said God gave him that opportunity, and he has been working very hard, and so he knew that he can accomplish that feat, and he knew that he would pitch that fast. Man, we can definitely use you for this postseason run for sure. Oh, sí, Definitely in the bullpen. Te necesitamos ahorita mismo. Ahora, right now. Yeah. Que me dé la oportunidad. Para cerrar, como Si Mariano tú quieres, Rivera. si tú quieres, yo pago por tu Uber. Okay. Vamos para allá, para Nueva York. Vámonos. Hector? No, just so far, he's a fastball pitcher, and he said that he's working on different pitches, but we're going to keep it, hush hush. But besides working on your velocity, is there a different part of the game that you focus on? How important is conditioning when it comes to your body and working out and making sure that you're healthy for the entire season? Habla sobre qué importante es para usted trabajar, como usted dijo, trabajar bien duro, el entrenamiento de su cuerpo. Habla sobre qué importante es eso para sus picheos, para sus lanzamientos. Es bien importante porque a la vez que uno
hacer los lanzamientos. Es bueno mantenerse a hacer ejercicio por la resistencia. También es importante para cuidar el brazo y tratar, y así uno ayuda a mantenerlo más en salud. Yo digo que es súper importante que después de uno tener, o sea, un día largo de lanzamiento, es bueno mantenerse haciendo su ejercicio y la cosa que ayudan a seguir manteniéndote en salud. Yeah, he says it's very important to maintain, stay healthy, especially after a very long game. And sorry, he just emphasized how important it is to stay healthy and work on his arm. Be able to protect his arm. Protect his arm. Yeah. Yeah, so Tyrone, have you thought about the possibility of obviously getting called up here with Somerset, maybe potentially going to Somerset, and or have you thought about that? And what else have you been trying to work on before the next season? ¿Has pensado en ir a AAA, right? Correct, Somerset. Double A, Somerset. Double A. ¿Has pensado a posiblemente que te llamen a AA con Somerset, y también si has what was the other part of that question? What else he has been working on just to get ready for next season? ¿Y qué más has usted ha trabajado para estar listo para la temporada que viene? Sí, en realidad lo he pensado porque te digo que he trabajado mucho en la cosa que he necesitado y nada, lo que he trabajado más ha sido una cosa mental que la física y a la vez también la cosa en la que yo necesito hacer en el terreno. O sea, me enfoca mucho en eso y más trabajo mental que todo. He has he has thought of it, and he's just trying to stay focused. Regarding the second part of the question, he's very, I know this from speaking to him, he's all about Mamba mentality. Yes. So just just staying focused on that mentality. That's helpful. And as you know, you need that as a pitcher. Yeah. All right, we'll take one more fan question, and I think that's a wrap. But one of our fans wants to know, if you were not playing baseball, what would you be doing now? Quiere saber que si usted no está jugando pelota, ¿qué estuviera haciendo ahorita mismo? Bueno, no, yo diría que si no estuviera jugando, estuviera estudiando. O sea, a mí me gustan los estudios, aparte de que, o sea, me gusta mucho el deporte, me gustan mucho los estudios. Estuviera estudiando, me gusta la medicina, me gusta la cosa del cuerpo. He would be studying. Studying? He would be studying. He said a part that he does love and enjoy the game, but he also likes to study, so he'd be studying medicine. Oh, nice. Okay. I want to ask you, because we brought it up earlier with the music that was playing, but who are you listening to when it comes to like either dembow, reggaeton? Who are you listening? Are you listening to Alpha? Who you listening to? Who you listening to? ¿Quién está escuchando? Yo escucho reggaetón y a veces dembow. Me gusta el dembow. Okay. Y Bad Bunny. Yeah. The Bad Bunny. Bad Bunny. Y Drake. Alpha. Alpha, Drake. So gracias, Tariel. Yeah, so there you have it. Yankees prospect and Tampa Tarpons pitcher Tyrone Yulie. Thanks for joining the show, and thanks for Hector and Sandy for joining also, and Sandy, especially Sandy, for coming up clutch with the translating and asking questions too. And thank you to our fans who joined in and asked a few questions also to Tyrone. And Tyrone, where can people find you on social media so they can follow you?
Tyrone, ¿cómo la gente te puede buscar en los redes sociales? Bueno, mi Instagram, Tyrone Yulie 04, todo junto. Y por Twitter, Juliet Tyrone. Hmm. So it's Tyrone Yulie, so TYRONE YULIE 04. That's his Instagram, and the same with Twitter. Yep. Tyrone, follow back. Me tienes que dar un follow. Ok. Yeah, Vamos so, activos, que se acabe. Vamos activos. Okay. Fue un And placer. Se fue un placer, igualmente. Tyrone. Mira, usted va a estar pichando en la Ciudad de Caribe. Yo creo que, no sé, todavía no he tenido la oportunidad y Okay. vamos a ver si me dan el permiso. Si me dan el permiso, o sea, sería más que un placer jugar. Okay. He needs permission before playing there. Oh, okay. ¿Cuándo comienzas? ¿Estás ya con los con el equipo de Cibao? ¿Estás jugando ahorita mismo o no? No ha comenzado. Ahora mismo todavía no he empezado. Todavía. O con los gigantes, ¿verdad? No han comenzado. ¿Cuándo Sí, con los gigantes. comienzas? Vamos a ver, o sea, tengo que esperar que el equipo me dé el permiso. Okay. Pero Okay, sí me ya dan entiendo. Okay. Okay. Yeah. Okay. Well, Tyrone, que te cuide. Cógelo suave, loco. you should have. Igualmente, Yeah, igualmente. you should definitely get him Ven con on Dios. your show too. Yeah, definitely. We'll make it work out. Yeah, but thank you, and well, actually, we're Hector and Sandy put out your social media so our fans can follow you guys too. Yeah, Yankees Brew KOD on Twitter and on Instagram, Project Nerd HQ on Instagram, and you can catch me, the Yankees Morning Brew, on YouTube. It's a part of the Knights of Dejan KOD network. If you guys are interested, just follow me, and we talk a lot of Yankees, and we're about to start our Knicks Morning Brew soon as well. Mm-hmm. You can follow me on Twitter, Sandy_stats or Sandy Molinares. All right, Tyrone, thank you for joining. Gracias, Tyrone. Vamos, tío. Bye. Cuídate de lo mío. Bye. Vamos a